somos parte de ese devenir, el tiempo, vamos. Y aunque han pasado 500 años, pues las heridas siguen. Si uno porque lo vive desde adentro, vamos. Los que hablan en contra de México, ¿no? Que dicen que no es cierto, que ellos trajeron la civilización, nos trajeron religión, nos trajeron organización, todo, ¿no? No, eso obvio no es verdad. Porque quienes vivimos en México, quienes lo vivimos desde adentro, el día a día, en los pueblos, en las ciudades, en las costumbres, ¿verdad? Y en el propio espíritu interno, sabemos cómo están las cosas. Y ellos hablan desde su escritorio, ¿verdad? Y a veces no saben ni qué decir, porque yo he visto varios spots, ¿verdad? Donde hablan en contra y no saben ni qué decir. Sus argumentos no tienen base, sus argumentos no tienen fundamento. Entonces yo pienso que sí lo deberían de hacer. Porque, por ejemplo, yo vi un spot que decía, no, es que dice que se nos trajimos todo el oro, ¿dónde está el oro? Si el oro se quedó en las iglesias, en las haciendas, ¿verdad? En las minas. Pues sí, ahí se quedaron. ¿Y a poco beneficiaba a los indígenas todo eso? El oro era para hacer iglesias quien para ellos mismos, ¿no? Y si uno habla de la realidad que los jesuitas, por ejemplo, todas las órdenes mendicantes supuestamente que vinieron a México a impartir un conocimiento espiritual, pues venían al business, porque todos ellos, sus iglesias, eran o hacían caña de azúcar, ¿verdad? Para producir borregos, a sembrar, o sea, era un business finalmente. Y lo que no quieren reconocer, y con esto que voy a decir, no quiero decir que busco culpables, ¿no? Es un análisis de la historia para poder entender por qué estamos así, por qué estamos así actualmente con todos esos corajes y odios y distanciamientos, ¿verdad? Es necesario conocerla, porque todos estos personajes, desde hace 500 años, y no se puede mentir, por eso el expresidente hizo tanto movimiento, tanto en el gobierno como en las empresas. México ha sido un botín. Entonces, con todo esto que yo platico, pues yo no digo que hay que buscar culpables, hay que irse en contra de los españoles. El gran problema es que si hay una fracción, como tú lo acabas de decir, de ultraderecha, que nos ve como inferiores, ¿verdad? Porque con las filosofías europeas de Heidegger, de Kant, de Descartes, ¿verdad? Se siente que son los que reflexionan y que son los superiores. Y como dentro de sus principios dicen que el hombre civilizado, por ser civilizado, tiene el derecho de civilizar al que no lo es. Mm, Y entonces empezaron a dar las invasiones, así es. ¿verdad? Y entonces se habla de filosofía griega, de filosofía hindú, si quieres, pero no se habla de filosofía mexicana. Que la hay. Superior. Además, Discúlpenme, pero superior, ¿verdad? Y yo podría hablar al respecto de esos conceptos filosóficos y van a ver que Descartes se queda chiquito, al lado de la filosofía mexicana, que siempre estuvo en constante búsqueda del ser y de su trascendencia. dejado. Y bueno, pues para mí es un placer recibir de nueva cuenta en este espacio informativo a quien hemos referenciado en otras ocasiones, incluso cuando es menester hacerlo, que ahora se ha convertido en un tema de interés incluso hasta internacional, la defensa de los pueblos originarios. Siempre hablamos de Martín García, de Martín de Malinalco, como un punto de referencia importante y qué bueno que esté en el Estado de México porque además lo podemos invitar cuando esto suceda y cuando la agenda también de Martín, que además es una agenda internacional, he de decírselo, lo permita. Ahora, afortunadamente, ha sido posible y para mí siempre será un gusto volver a recibir en estos micrófonos a mi querido Martín García, Martín de Malinalco. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Pues contento como siempre de saludarlos, de saludarte, ¿verdad? De venir a estas latitudes del Estado de México, que también es emocionante venir aquí a Toluca. Y para nosotros siempre será un gusto y un placer recibirte por estos temas, Martín, que manejas de manera tan puntual, tan cierta, tan transparente, tan fácil de entender y siempre nos quedamos pensando, caray, ¿por qué no es todo así? ¿Por qué no ha sido siempre así? Tan sencillo de explicar y nos queda de manifiesto que quizá hay algunos perfiles que no tienen ni la capacidad de entenderlo ni de expresarlo y quizá otros tantos que tampoco tienen el interés de hacerlo. Pero antes de entrar en materia, hay que recordar lo que sucedió en 2021. El presidente, en entonces, el presidente López Obrador,
pues preparaba las celebraciones por los 200 años de vida independiente, tanto como la fecha que coincidiría entonces con los 500 años de la caída de Tenochtitlan y el inicio de la colonia, así lo establecían. En ese sentido, Presidencia de la República mandó una carta al Reino de España para solicitar que se acercaran a México para iniciar un proceso de reconciliación. Parte de esa carta, cito textual: para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana, como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar de forma definitiva los desencuentros, los rencores, las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que provocaron. En estricto sentido, el presidente López Obrador pedía y solicitaba pues este acercamiento, pero también que España emitiera una disculpa pública por las atrocidades cometidas en aquel entonces. Martín, entonces ese es el motivo de la invitación a aterrizar estos temas, porque de ahí a la fecha ni acercamiento ni disculpa, y la brecha de desencuentro es cada vez mayor. Es decir, hay un bloque en España que se niega a reconocer atrocidades, otros que dicen que sí tendrían que hacerlo, y en México la posición sigue siendo exactamente la misma. España debe de reconciliarse con México y emitir una disculpa pública. ¿España tendría que disculparse con el pueblo mexicano, Martín? Pues mira, yo pienso que sí, ¿verdad? Porque aunque ahora es otro tiempo, ¿no? Hay cosas que ya pasaron, ¿verdad? Y así sucedieron, ¿verdad? Son un hecho, ya no se pueden cambiar. Pero quienes están al frente del Estado, y en este caso el rey, que representa un reino, ¿verdad? Pues que ellos piensan que todavía somos colonia, ¿verdad? Y definitivamente no. Ok, el rey no estuvo presente en esa época, obvio. Su papá tampoco, ¿verdad? Pero ¿cómo llegaron ellos a ese poder y a ser reyes, ¿verdad? Llegaron por Franco, ¿verdad? Por el dictador Franco, que pone al papá Carlos y pone después como sucesor a su actual hijo. Entonces ellos están representando algo. Es como yo si ahora, ¿no? Si represento al Estado mexicano, que entre ellos represento a los indígenas, por así decirlo, y algo sucedió feo, pues estoy representando una institución, y la institución pues se hace con la historia, ¿no? También somos parte de ese devenir, el tiempo, vamos. Y aunque han pasado 500 años, pues las heridas siguen. Si uno porque lo vive desde adentro, vamos, los que hablan en contra de México, ¿no? Que dicen que no es cierto, que ellos trajeron la civilización, nos trajeron religión, nos trajeron organización, todo, ¿no? No, eso obvio no es verdad. Porque quienes vivimos en México, quienes lo vivimos desde adentro, el día a día, en los pueblos, en las ciudades, en las costumbres, ¿verdad? Y en el propio espíritu interno, sabemos cómo están las cosas. Y ellos hablan desde su escritorio, ¿verdad? Y a veces no saben ni qué decir, porque yo he visto varios spots, ¿verdad? Donde hablan en contra y no saben ni qué decir. Sus argumentos no tienen base, sus argumentos no tienen fundamento. Entonces yo pienso que sí lo deberían de hacer. Porque, por ejemplo, yo vi un spot que decía, no, es que dice que se nos trajimos todo el oro. ¿Dónde está el oro? Si el oro se quedó en las iglesias, en las haciendas, ¿verdad? En las minas. Pues sí, ahí se quedaron. ¿Y a poco beneficiaba a los indígenas todo eso? El oro era para hacer iglesias, quien para ellos mismos, ¿no? Y si uno habla de la realidad, que los jesuitas, por ejemplo, todas las órdenes mendicantes supuestamente que vinieron a México a impartir un conocimiento espiritual, pues venían al business, porque todos ellos, sus iglesias, eran o hacían caña de azúcar, ¿verdad? Para producir borregos, a sembrar, o sea, era un business finalmente. Y lo que no quieren reconocer, y con esto que voy a decir, no quiero decir que busco culpables, ¿no? Es un análisis de la historia para poder entender por qué estamos así, por qué estamos así actualmente con todos esos corajes y odios y distanciamientos, ¿verdad? Es necesario conocerla, porque todos estos personajes, desde hace 500 años, y no se puede mentir, por eso el expresidente hizo tanto movimiento, tanto en el gobierno
como en las empresas. México ha sido un botín, siempre ha sido un botín. Nos quitaron medio territorio, ¿no? Los estadounidenses, ¿verdad? Más de la mitad de nuestro territorio. Y siempre han querido invadir, pues cuántas invasiones no han intentado en México, ¿no? Y sienten que nos vinieron a civilizar. No es verdad. Aquí había culturas milenarias. Mira, además yo siempre he citado esto, a lo mejor es repetitivo, pero cuando allá andaban en hordas salvajes peleándose por un pedacito de pan, aquí ya se hacían cálculos astronómicos y tantas otras cosas de las que podríamos hablar. Entonces yo considero que sí se debe pedir una disculpa y se deben crear puentes de crecimiento, puentes de entendimiento, puentes de reconciliación, de aprecio, ¿verdad? De ir reconociendo la riqueza que tenemos los mexicanos, porque tenemos una riqueza enorme. Y a pesar de que ha habido adversidades, hijo, el mexicano es muy especial, siempre sale adelante. Platicamos con Martín García, Martín de Malinalco. Usted lo conoce, escritor, investigador, defensor de los pueblos originarios, de las tradiciones milenarias en México y también uno de los principales promotores a nivel internacional de estas culturas. ¿Quién mejor que él para hablar de este desencuentro que existe hoy entre los representantes de ambas naciones? Porque si bien hay expresiones en pro y en contra en ambos países, pues los que tienen que dirimir este asunto son los que están hasta arriba. Sin embargo, llama la atención, Martín, que aún siendo mexicanos, pues hay algunos sectores del sector pues de México que pues dicen que pues no tendríamos que estar exigiendo una disculpa de España, que al contrario, que sí reconocen que vinieron a civilizarnos, porque también desde España, incluso algunos sectores de la política de ultraderecha dicen que pues este era un pueblo bárbaro. ¿Éramos bárbaros, Martín? Pues mira, si tú conocieras o indagaras lo que escribieron los propios frailes, y aquí había unas formas urbanas y de trato social impresionantes, ¿verdad? Simplemente el sentido de persona, ¿verdad? Se dice te, tlacatl es hombre en lengua mexicana, pero te es persona, ¿verdad? Sin especificar si es primera, segunda o tercera. Y hay una palabra muy sagrada que en lengua mexicana se dice teotl, teotl. Entonces lo interpretaron a la europea como Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y teo es en latín, no, teotl es en griego, deus es en latín. Y en lengua mexicana teotl dijeron, no, pues también es Dios, porque refiriéndose a lo sagrado, a lo divino. Y cuando uno va a la gramática mexicana, la palabra teotl, que tiene persona, sin especificar si es primera, segunda o tercera, que es el te, el otl o el yotl, que es el abstracto de la persona, ¿verdad? Entonces, teos, la traducción es persona por esencia o esencia personal, ¿verdad? Algo divino, algo sagrado. Porque todavía si fuera uno más profundo, porque el náhuatl es aglutinante y es polisémico, tetl es piedra, olín es movimiento y atl es agua, teotl. Uh-huh. Lo duro, como la piedra que a través del movimiento se convierte en agua, en esencia, Dios. Entonces dijeron Dios, ¿verdad? Y entonces lo tiene la persona, porque la persona es sagrada. Si uno viera las historias de cómo se creó el ser humano a través de la sangre de los dioses, de los ancestros, etcétera, etcétera, da como resultado que el ser humano es divino, es sagrado, porque tiene sangre divina. Entonces toda su cosmovisión siempre fue tendiente a dos cosas. Una, a respetar al ser humano, ¿verdad? Y la otra, a respetar a la naturaleza. Y esa interrelación de ser humano con la naturaleza es lo que queremos hacer ahora, apenas. Se está redescubriendo. Apenas cuando estas gentes, estos ancestros ya lo hacían. Nos vinieron a civilizar, dicen, ¿no? Y algunos dicen que los españoles pudieron apreciar la parte humana en los indígenas. Es de risa, de verdad, porque en los consejos de Indias en Castilla hubo un momento en que entre abogados, expertos, quisieron definir al indio qué era, si era un animal o era un ser humano, porque ellos creían firmemente que el indio no tenía alma, entonces era un animal. Y entre ellos hubo un abogado que se llamó Juan Gines de Sepúlveda,
que aparte han hecho, creo que hizo también la biografía de Moctezuma sin nunca venir a México. Ujú. Y él dijo lo siguiente, que en México, en esta Nueva España, todo era primitivo. Las plantas eran primitivas, los animales eran primitivos, los caminos eran primitivos. Y había una diferencia tal entre españoles e indios que era tanto como decir de monos a hombres. Entonces, ¿cuál humanidad? Es que piensan que los tenían esclavos, claro que los tenían esclavos. Simplemente, mira, para explotar las minas, y lo escriben los frailes, había 2 leguas a la redonda de cadáveres para explotar una mina. ¿Sabes cuánto mide una legua? ¿Cuánto mide, Martín? Cerca de 5 kilómetros. 2,5 kilómetros, dicen así, pero el caso es que eran 5 kilómetros siendo 2 leguas. ¿Sí? Sí, Es hablar de genocidios, ¿no? así es. ¿No? Ahora, tan simple como esto. Se estudian los sitios ceremoniales, lo que llaman ahora zonas arqueológicas, que algunas eran escuelas, centros de estudio, ¿no? Vamos a hablar de Tenochtitlan, por ejemplo, que es la más reciente, la más cercana, ¿verdad? Se tienen que traer expertos extranjeros, ¿verdad? Para que ellos den la pauta de lo que pasaba ahí, de lo que se hacía. Pregunta la antropología, tienen que venir los ingleses, los estadounidenses, los franceses. ¿Por qué no mexicanos, Martín? No, deja de esto aparte. Bueno, si ahí hubo un pueblo y los españoles tuvieron un contacto con un pueblo, ¿verdad? Que ahí estaba en esplendor, la pregunta es, ¿dónde están? Si había un pueblo, tuvieron contacto con ellos, ¿dónde están? ¿Por qué no les preguntan a ellos lo que pasaba ahí? ¿Sí me explico? A los herederos de esta pues tierra. aquí te viene la respuesta. No existe porque fueron exterminados. ¿Cómo? Fueron exterminados de la faz de la tierra. Y se buscaban parientes de mexicas hasta en una línea en tercer grado, aunque fuera colateral. Los mataban para evitar una revuelta. ¿Sí? ¿No hubo genocidios? Pues pregúntenle a los indígenas. Son finalmente los que tienen que decir, también ellos, a ver qué pasó aquí, ¿no? Y después, con todas esas cosas que pasaron feas, porque son horrorosas, voy a contar otra que es horrorosa. Y eso lo dijo Vasco de Quiroga. Lo dice también Fray Bartolomé de las Casas. Que cuando los españoles salían a cazar, ¿verdad? Y regresaban de la cacería por el bosque y no habían cazado nada. Pero en el camino encontraban a una mujer embarazada, le abrían el vientre y le lanzaban el feto a los perros. Y ellos lo veían pues, como una gracia, como una niñería. Y entre esas cosas podríamos hablar de otras peores, ¿verdad? Después las haciendas, el robo de las tierras, el robo de sus mujeres, el robo de su espíritu. Había un incesante deseo por terminar de una y por todas con todo aquello que se encontraron, que era enorme, y comenzando pues por el espíritu del mexicano original de estas tierras, entonces documentado por los propios representantes de España de aquel Ellos entonces, mismos, Martín. incluso por tratar de destruir desde adentro, escribían, para que los otros frailes identificaran algunas prácticas. Pero al tratar de destruir todo y escribirlo, pudieron quedarse escritas también. O sea, sin querer se quedaron escritas. Ahora los toman como humanistas que escribían, que no es cierto. Escribían, incluso aprendían náhuatl para destruir desde adentro. ¿Por qué no seguimos hablando nuestras lenguas originarias? ¿Por qué no somos bilingües, por así decirlo? O trilingües. Es que ahora nos unieron, nos civilizaron y todos hablamos español, por eso ellos le llaman Hispanoamérica. Sí, hablamos español, pero porque obligaron a los indígenas a que no hablaran su lengua y a que solo hablaran español. Y luego ellos no querían aprenderlo, distorsionaron. Cuernavaca, Sí. Cuauhnáhuac es su nombre. Cuauhnáhuac. Nicaragua, su nombre es Nicanáhuac. Y así muchísimas cosas distorsionadas que a quien no hablaba su lengua, español, le cortaban la lengua. ¿A poco la gente sabe eso? Hay cosas que son profundamente horrorosas, pero los que dan la información siempre los dan desde el escritorio y solamente con un punto de vista. Hay que ver los dos puntos de vista, ¿verdad? Sí, trajeron cosas también, claro, muchísimas. Conocimiento también, pero se llevaron más conocimiento de México y riqueza que ellos hayan traído para acá. Mismo que no es reconocido como tal, Martín. Incluso hay esta tergiversación de la historia porque se sigue hablando de conquista
cuando, pues, yo lo he escuchado de ti una y mil veces, Martín, conquista no hubo. Lo que hubo fue Fue efectivamente eso, invasión. un genocidio. Primero hubo una traición, ¿verdad? Porque no llegaban conquistando, peleando como de guerrero a guerrero. Ujú, Entraban sumisos, hincando una rodilla en la tierra. Incluso a Moctezuma, Cortés le dijo que le rendía vasallaje, que ujú. traía una buena nueva, que era su amigo. Entonces entra y lo hace rehén. Ya llevaba listas las cadenas. ¿A poco eso es conquista? Eso se llama traición. Lo que pasa es que también, como no nos enseñan a razonar, ¿verdad? No pensamos cómo fue la caída de Tenochtitlan, por decir así, que es de lo que más se habla, ¿no? Y la gente nunca se pregunta, bueno, si trajeron bergantines, cañones, caballos, ¿los traían por carretera? ¿O los trajeron volando, les ayudaron los extraterrestres? Del mar, traer bergantines al Ujú. lago de Texcoco para luchar una guerra contra los mexicas, ¿cómo trajeron los bergantines? Sí, Si no había carreteras. Caminos sí, pero carreteras no, carreteras no. ¿verdad? Bueno, los desarmaron y los grupos que se les aliaron, ¿verdad? De indígenas sí, en una línea de 10 kilómetros traían cargando los bergantines, ¿verdad? Y luego un personaje de Texcoco que se llamó Ixtlilxóchitl, hijo, porque un Ixtlilxóchitl antes grande, él les armó los bergantines en el lago de Texcoco Mm. y se los botó. Esa historia no se conoce, Martín. Pero pues ahí están. Y ellos mismos lo escriben, Ujú. ¿no? Incluso ha habido muchos análisis de la historia, ¿verdad? Donde la mayoría de historiadores se basa en un hombre que supuestamente se llamó Bernal Díaz del Castillo, Ah, sí, claro. ¿verdad? Sí. El que habla de la verdadera historia de la conquista. Pues hubo historiadores que se dedicaron a indagar cuándo llegó, dónde vivió, quién estuvo, si se casó, si no se casó. Y al hacer la indagación descubrieron algo impresionante, que Bernal Díaz del Castillo no existió. Pero entonces, ¿Qué pasó? Fue un seudónimo de Hernán Cortés para vanagloriarse. mm, Entonces él ya, escribió la historia. Porque incluso habla de acontecimientos como si hubiera estado abajo de la mesa. así es. ¿Sí? Sí. Muchas cosas así. Entonces, con todo esto que yo platico, pues yo no digo que hay que buscar culpables, hay que irse en contra de los españoles. El gran problema es que si hay una fracción, como tú lo acabas de decir, de ultraderecha, que nos ve como inferiores, ¿verdad? Porque con las filosofías europeas de Heidegger, de Kant, de Descartes, ¿verdad? Se siente que son los que reflexionan y que son los superiores. Y como dentro de sus principios dicen que el hombre civilizado, por ser civilizado, tiene el derecho de civilizar al que no lo es. Mm, Y entonces empezaron a dar las invasiones, así es. ¿verdad? Y entonces se habla de filosofía griega, de filosofía hindú, si quieres, pero no se habla de filosofía mexicana. Que la hay. Superior. Además. Discúlpenme, pero superior, ¿verdad? Y yo podría hablar al respecto de esos conceptos filosóficos y van a ver que Descartes se queda chiquito al lado de la filosofía mexicana, que siempre estuvo en constante búsqueda del ser y de su trascendencia. Porque una de las cosas más importantes que se enseñaban desde niño era el autodominio y encontrar el propósito de tu vida aquí en la tierra, ¿verdad? Porque aquí en la tierra vienes tú a experimentar y a hacerte responsable de ti mismo, de tus actos, por tus decisiones, ¿verdad? Pero siempre tienes que estar en armonía, en interconexión con la naturaleza, con el ser humano y con la vida misma. ¿Eso no es de gente civilizada? Y hoy está surgiendo de nuevo, hay toda una nueva ola de conceptos aterrizados en esto que en muchos sentidos y en muchos momentos se vende o se presenta como algo novedoso cuando en realidad no lo es y curiosamente tiene su raíz más profunda en nuestro hermoso territorio. Perdóname lo que voy a decir, pero la diferencia entre las culturas antiguas de México y las modernas es que las modernas actualmente están enfermas, están alienadas, ¿verdad? Y cada loco con su tema. Mira, te lo voy a poner así, de esta manera. Por un lado, el gobierno no cumple su función. Por otro lado, la religión tampoco cumple su función. Y por otro lado, la educación y tampoco cumple su función.
están disgregados. Y lo interesante de las culturas antiguas es que el pueblo en comunidad estaba en unidad de sentimientos y de destino. Y al tener esa unidad de sentimientos y de destino, tenían una visión ordenada y coherente del mundo y del universo. Por eso los expertos le llaman cosmovisión a ese tipo de pensamientos, donde la ciencia, la poesía, la filosofía, la medicina, la religión y la astronomía iban de la mano, iban juntos. Nada estaba separado de nada. Incluso el cuidado de tu cuerpo iba de la mano con lo que pensabas, con lo que hacías, con las propias instituciones, porque somos parte de un todo, de una gran masa, y somos un fragmentito ahí, como en un engranaje de un reloj, donde todos cumplimos una función en armonía. Evidentemente. Martín, actualmente en la nueva política administrativa del país se hablaba mucho de la preponderancia de la mujer mexicana. Y miramos las instituciones, bueno, pues la presidencia de la República hoy es encabezada por una mujer por primera vez en la historia democrática del país, y las instituciones públicas están siendo también encabezadas por mujeres. ¿Podemos encontrar un paralelismo con la mujer mexicana por de supuesto, antigüedad? nada más te cito actualmente. ¿Tú sabías que en México hubo un pueblo cherokee? Ah, No, chingados, ¿son de Estados Unidos? pues que no es Ahora, del de lo territorio que eran sumamente... no, en México hubo un pueblo cherokee que huyó de allá, ¿verdad? Ujú. Y se vino a la parte norte del país. Y dentro de las leyes cherokees, la mujer, ella tiene derecho a escoger marido. Ella lo escoge. Ella dice quién sí y quién no. Y si se quiere divorciar y dejarlo también, sin ningún problema. Lo puede dejar, ¿verdad? La mujer siempre tuvo en todas las culturas antiguas un papel preponderante. Y te lo voy a demostrar simplemente en un aspecto religioso, si lo quieres entender, o espiritual. En la cúspide de la creación cósmica, sideral, planetaria, existe un ser que es andrógino, que en lengua mexicana se llama Tloquenahuaque, el que está cerca y lejos, o se llama Ometeotl, el principio de la dualidad. Y se dice que este ser se desdobla en dos aspectos, en uno masculino y uno femenino, en el hombre y en la mujer, a la par, al mismo nivel, como el día y la noche. ¿Sí me explico? Como la luz y la oscuridad. Y después en el gobierno mexicano, ¿verdad? En la cúspide había el Tlatoani, que era, haz de cuenta, el máximo grado ejecutivo, como a manera de duxo cónsul, ¿verdad? Ujú. Como un secretario de Relaciones Exteriores, por eso era el que tiene la palabra, eso significa Tlatoani, trató a hablar. Y paralelo a él estaba el máximo grado administrativo, que se llamaba Cihuacóatl, que significa mujer serpiente. Porque siempre se ha sabido que la mujer para la administración es excelente, Ujú. ¿verdad? Entonces, había mujeres guerreras, también hay algo que nunca dijeron los españoles, que peleaban con mujeres, ¿verdad? Mujeres guerreras, de alto nivel, ¿verdad? En la Cihuacóatl también eran llamadas, o Quilastlis también se llamaban, ¿no? Y estas mujeres se llamaban maqui, porque maqui significa entremetida. ¿Por qué entremetida? Porque iba un guerrero y una maqui. Un guerrero y una maqui cuando se iba al combate. Como tejidos, como estructurados. Y la mujer siempre ha jugado un papel fundamental en la educación de los hijos. Claro. ¿Sí? Es la madre, como la tierra. Como nuestra madre tierra, ella es un reflejo. Ujú. Paridora, amorosa, dadora, ¿verdad? Fértil, abundante. Y todo eso se ha perdido. Se ha perdido actualmente. ¿Para qué hablamos de todas esas locuras que hay ahora? Ni quiero entrar en esos detalles que ni vienen al caso. Pero al perderse el orden cósmico, el orden de la naturaleza, el ser humano se aleja de sí mismo. Porque nosotros tenemos un epicentro de vida, que es la Tierra, y sin ella no somos nada.
Evidentemente. Nada. Pero absolutamente nada. Y esto pues tiene que ver con lo que estamos aparentemente viendo en la actualidad, Martín. Algo sucede desde México, algo se está retomando. No sé si el mexicano está reencauzando sus esfuerzos a conectarse con sus raíces, pero algo se ve que está sucediendo en esos Mira, términos. como las instituciones no han cumplido su función, el ser humano inherentemente busca, quiere saber, quiere entender, quiere comprender. Y busca por todos lados, a través de filosofías, de religiones, de pensamientos, de prácticas, de experiencias. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanto extranjero quiere venir a México a buscar chamanes, a buscar ceremonias, a buscar las prácticas, a curarse, a sanarse la naturaleza? Pues porque aquí, afortunadamente, aunque los mexicanos estamos hasta cierto punto desmemoriados, ¿verdad? Hay resiliencia, Ujú. existe. A cualquier lugar que vas de México hay una reminiscencia antigua, empezando por la comida, Sí, claro, ¿verdad? claro. Después las formas, las prácticas y esa calidez humana, yo creo que pocos países la tienen en México. Digo, en el En el mundo, mundo. México la tiene, ¿verdad? Esa calidad humana que tenemos los mexicanos, digo, hay muchos testigos al respecto de la gente extranjera que Así viene a es. México y del trato que recibe aquí. Seguimos abriendo los brazos, A pesar de todo. ¿no? A pesar del saqueo y del robo, ¿verdad? Porque lo es. Y la muestra es de lo que hizo el expresidente, ¿no? Quitar tanta empresa extranjera, hasta compró a Iberdrola, famosa, Ujú. todas esas empresas, ¿no? Porque la verdad, a muchos les duele, sí, sí es verdad, pero no les interesa la gran masa. Parece que llegaran y como siempre el ego principalmente, personal, como nos enseñó Descartes, ¿verdad? Solamente importo yo, los demás no importan. Y aquí siempre estuvo presente y patente el sentido de comunidad. Lo que tú hagas personalmente repercute en tu familia y en tu comunidad. Y entonces ese sentido de estar abrazados todo es un reflejo de cómo están las estrellas, todas unidas, haciendo hermosa la noche, iluminando la tierra, energizando la vida. Y cada una parece igual y cada una es diferente. Entonces nosotros necesitamos de verdad urgentemente, no con el afán de buscar culpables, ya lo dije, pero sí es necesario conocer la verdad por muy dolorosa que sea. Cuando uno está enfermo físicamente, pues tienes que ver tu enfermedad y por bonita o fea que sea, tienes que enfrentarla para extirparla, para curarla. Los mexicanos necesitamos hacer eso, incluso citando eso, tengo un amigo que es Chava, Sí. Salvador, ¿verdad? Que él ha intentado hacer un video que le llama Palachtli, que significa herida. Herida. Herida, porque los mexicanos estamos heridos. Aún nada más nos tocan la llaga y respingamos, Sí, ¿verdad? el mexicano Sí, que no se siente del todo conectado con sus orígenes, pero que también tiene esa huella dramática del genocidio, parece ser marcado a fuego en el ADN, Martín, y pues viene muy a colación, ¿no? con tanta Herida. represión que ha Sí, tenido, ¿no? Porque es necesario encararla y verla. Por eso es importante reconocerse uno mismo en su creatividad, en su valor personal, ¿verdad? En su valor como pueblo. Y yo obviamente no ando buscando culpables, lo vuelvo a repetir. Hay que hacer puentes, puentes de crecimiento, puentes de entendimiento, puentes de fraternidad. el que España ofrezca disculpas sería la primera Pues parte yo de un pienso que puente. sería la primera parte, porque, vamos, así empiezas a reconocer algo, la dignidad humana. Y entonces, ¿a dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Es la primera que se tiene que hacer al reconocer y decir, ¿sabes qué? Bueno, sí pasó esto, ¿verdad? A lo mejor, fíjate, nada más pensando, pues, fantasiosamente, ¿no? Unidos España y México, real, en un crecimiento, juntos, o sea, sería maravilloso, Así es. sería maravilloso, ¿no?
Allá les aportaron los árabes. Es más, a través de España nos llegó la cultura árabe aquí a México, ¿verdad? Y tantas otras cosas, ¿no? Los griegos, los romanos, Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Que han llegado para acá. Pero de aquí hemos aportado muchísimo también. La cultura madre. Muchísimo, Pues sí. muchísimo. México es una cultura madre, por supuesto. Y no tan solo en cuanto a conocimiento humano, cultural, espiritual. Riqueza económica. Así es. ¿Cuánta riqueza? Pues ¿por qué se quieren venir? ¿Por qué no quieren dejar? ¿Y por qué se quieren mantener bajo esas posturas? No, 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 llegamos a civilizar, nosotros somos los buenos. No es cierto, no es verdad. Ya no es tiempo de eso. Ya, eso es arcaico. Está Salvador Espinosa como generador de este concepto Palashli, que significa herida. Qué bueno que esa es la apreciación, Martín, porque extrapola distintos conceptos que caminan a una sola dirección. Me llama la atención, sí, la presencia de pues, representantes de distintas culturas en México. Apareces ahí Sí, sí, en sí. este primer ejercicio, en este primer acercamiento, pero también incluso por ahí la cultura asiática en su Sí, sí, sí. origen, ¿no? ¿De qué va este asunto, Martín? Pues porque como hablan del silencio, de la osadía, ¿no? De la compasión, del amor, ¿no? Entonces los asiáticos hablan de eso, de la compasión, de que Ujú. hay que ser compasivos, ¿no? Hay que entender al otro, ¿verdad? Pero todos esos conocimientos finalmente, eh, de una u otra manera, siempre estuvieron en México, ¿verdad? Por lo sagrado que es el ser humano. Está mucho en boga ahora, retomando todo esto que se llama New Age en los pensamientos de búsqueda de México. El famoso pensamiento Inlakesh, Maya. Ujú. Tú eres yo soy tú. Tú eres yo. Tú contestas Alakem. Yo soy tú. Inlakesh, Alakem. La que... Tú eres yo soy tú. Porque yo me veo en tus ojos, Ujú. tú te ves en los míos. Así es. Entonces no te puedo desear un mal, porque somos hermanos. Martín, esto de inmediato nos conecta con incluso producciones de Hollywood como Avatar. Me suena, pero me resuena completamente, lo que nos deja de manifiesto que incluso para estas grandes producciones cinematográficas mucho tiene que ver con esa cultura que sigue vigente en México, con esa esencia mística que se refleja en nuestro territorio Además, nacional. mira, la pluralidad humana y la pluralidad cultural siempre estuvo presente en México. Yo siempre he dicho, imagínense estar ustedes en esa época en el mercado de Tlatelolco, Ujú. que era un mercado de larga distancia, no era un tianguis, vamos. Ahí llegaban mercaderes de larga distancia, estilo Marco Polo, que venían desde Sudamérica, del norte, de Guatemala, ¿sí, sí, sí me explicó? Entonces ahí había una serie de lenguas, muchísimo, lo escribe el propio Bernal, que oían tantas voces, tantas lenguas, tantas cosas, tanta diversidad, gente con pelo pintado, con tatuajes, con sus productos, etcétera, etcétera, porque había una pluralidad y la lengua franca era el náhuatl. Ujú. ¿Sí me explicó? Había una lengua franca y era el náhuatl, por eso hay nombres náhuatl hasta Costa Rica. Esa es la esencia. ¿Sí? Esa es la preponderancia de nuestro territorio y es por eso que debemos ver con ojo crítico y sin temor, aunque duela, esa herida, Martín. Sin temor. Eso es la verdad. Hay que encararla valientemente y con una voluntad inquebrantable, como siempre digo, para ahora sí que ser como el fénix o como la serpiente emplumada, remontarnos de las cenizas. Es Martín García, Martín de Malinalco, historiador, escritor, investigador y promotor de las culturas originarias de México, no solamente en territorio nacional, sino incluso en otras partes del mundo. Hace giras internacionales que pues apasiona a todos los que te alcanzan a escuchar, Martín. Por eso siempre será un placer, un orgullo y una invitación abierta a que sigas participando en estos micrófonos que Muchas son tuyos, gracias. que nos permitas llevar pues este entendimiento a través de la radio y que nos permita entender esto, en dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos, porque evidentemente algo está sucediendo, algo se está gestando desde la tierra mexicana y por eso hay que poner los ojos y los oídos y los sentidos dispuestos a entender qué es lo que sucede en nuestro entorno inmediato, Martín, porque pues en esta tierra tenemos todo. Pues claro,
En México especialmente, además tantos ecosistemas, tanta riqueza de recursos no renovables. La verdad, si volteáramos a ver México con los ojos de adentro, de verdad que este país tendría otros derroteros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Estar bien, ¿no? En todos los aspectos. Y los valores que nos ofrecen nuestras culturas antiguas, de verdad que, aparte de que son universales, son superiores. Parte de eso se muestra en este videoclip presentado por Salvador Espinosa, en donde estás participando, Sí. Martín. Lo encontramos en las plataformas de videos. Así encuéntrelo con esta referencia, Palashli, que significa herida, búsquelo y pues vea de qué va esta propuesta de Salvador Espinosa, donde está participando Martín García, sanando desde raíces ancestrales. Hace pues esta concatenación de distintas raíces, de distintos pueblos, y presenta una propuesta muy interesante que hace eco con lo que has venido realizando durante pues, toda tu vida, Martín. Mira, hace poco una mujer, ¿verdad? Escuchó un grito de otra persona, de un hombre, y se puso a llorar. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dijo, es que me recuerda a mi papá, cómo me maltrataba. Y ya es una persona grande, ¿verdad? Que solamente un acto parecido al de su papá le detonó todo. Fíjate, y eso es a una sola persona, algo que trae en su cuerpo marcado, en su memoria, en su psique. Imagínate lo que pasó con los pueblos enteros en México, los genocidios, las violaciones, los asesinatos, el robo, el saqueo. Digo, se oye feo, pero eso pasó. Hay frailes que dicen, sí, sí, es que fue muy doloroso, es que fue muy doloroso, ¿no? Hubo un soldado español en Sudamérica, en Perú, que dijo, ¿cuánto daño les hemos hecho nosotros? Porque cuando llegamos, ellos estaban bien, no había ni delitos. Los gobernantes gobernaban bien. Y Ujú. ahora que llegamos nosotros y que pusimos los gobernantes, ¿verdad? Es un desastre total. Y él con un cargo de conciencia tremendo, pero pues el mal ya estaba hecho. El propio Fray Bernardino de Sagún dice eso. Ujú. El mal que vinimos a hacer nosotros aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que en esa época toda la gente iba a la escuela, por así decirlo? Y lo escribe Fray Bernardino de Sagún. Y nada me parece tan admirable de la disposición de estos mexicanos para mandar a sus hijos a la escuela. Eso dijo, que no habrá otra nación que en tiempo de su infidelidad o gentilidad tenga tanta atención en este rubro de la importancia para el Estado. Luego dice, mis dedos están rígidos por la edad, ya no puedo escribir. La humanidad ignorará la grandeza de este pueblo. Nuestro pueblo les ha asestado un golpe tan rudo que muy difícil se van a levantar y quizás nunca se sepa a la grandeza que habían llegado. Nos corresponde, Martín, entonces, por herencia natural, rescatar ese legado. Está ahí y es vigente en muchos sentidos. Solamente hay que mirar a nuestros pueblos originarios y hay que dejar de lado ese sentido de turista cuando estamos ahí, para abrirnos en todos los sentidos a aprender y entender. Mira, yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer urgentemente es lo siguiente. Nosotros que estamos un poquito fuera de los pueblos originarios, ¿verdad? Y preguntarse, bueno, entonces, ¿qué somos? Si no soy indígena y no soy español, entonces, ¿qué soy? Esa es la herida, Martín. ¿Verdad? Pues claro, ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Te sientes español, ¿verdad? No te sientes indígena, o al revés, ¿verdad? Te sientes indígena y no te sientes español, pero finalmente ni hablas ninguna lengua, ni eres español, ni eres indígena. Entonces, ¿qué eres? Es una mezcla. Sí, así haya sido con violaciones, ¿verdad? Porque así fue al principio, con violaciones. Y después la imposición de los apellidos, como le hacían la crítica al presidente, alguien de un partido de España, Aznar creo que se llama este hombre. Así López por los mayas, Andrés Ujú. por los aztecas, López por no sé quién. Sí. Sí, pero muchos de los apellidos fueron impuestos, nos quitaron nuestros nombres originales y por ley era una obligación ponerse un apellido español de los encomendadores, ¿verdad? Entonces, si uno le rasca y uno le indaga, ¿verdad?
Pues uno trae hasta formas de ser como era en la antigüedad, sino porque nos gustan tantas cosas de las que tenemos en México, ¿verdad? Y yo siempre digo, bueno, y a lo mejor parece un poco grotesco, pero bueno, si no te gusta el país, no estás contento aquí, pues vete de aquí, pues vete para España. A ver si te tratan tan bien Ujú. como aquí, si Sí, vas a tener las libertades que tienes aquí. Aquí hacemos, de verdad, es impresionante lo que se nos da la gana. Además, puede uno hasta insultar al presidente, o podía uno insultar hasta al presidente y no pasaba nada, ¿cierto? así es. Decir, hacer lo que quiera y no pasaba nada, ¿verdad? Y entonces, claro que no es extremo, ¿verdad? Pero tenemos que reconciliar, entender, ¿verdad? Que tenemos una parte europea, porque vinieron de todos lados, griegos, daneses, alemanes, ingleses, franceses, ¿verdad? Castellanos, aragoneses, no existía España en aquella época, pero también tenemos la parte indígena. Así es. ¿Y por qué no reconciliar? No tan solo tus abuelitos españoles, pues también a tus abuelitos indígenas. Y entonces a lo mejor eres todavía algo más grandioso. Algo vibra, yo lo estoy seguro. Yo estoy muy seguro de ello. Algo vibra en su interior, en el interior de usted que nos escucha, que escucha hoy a Martín García, Martín de Malinalco. Sí. Allá lo encuentra, ¿eh? Búsquelo. Excuso decirle que pues no es necesario darle una dirección. Usted llega a Malinalco y pregunta por Martín y le van a dar referencia. Yo estoy seguro que va a encontrar una agradable sorpresa. Martín, como siempre, es un placer. Compre el libro de Martín, se llama Orígenes, lo encuentra en Amazon, está disponible para que conozca un poco más de la investigación que pues le ha llevado toda una vida a nuestro querido y siempre bien recibido Martín de Malinalco. Martín, gracias, como siempre es un placer. No, pues gracias por invitarme también. Es importante difundir para que se conozcan los dos puntos de vista, ¿no? Y cada uno con su criterio, con su juicio, si así lo quieren entender, pues decidan. Pero yo creo que sí tenemos una obligación nacional de hacer algo por nuestra patria y por nuestra gente. Todos. En Porque en el este barco entendimiento. estamos todos. En el entendimiento está todo. Y hay que conocerlo y reconocernos, Martín. Como siempre, insisto, un gusto y un placer. Ya tenía rato que no Que no platicábamos. platicamos. Afortunadamente no ha pasado mucho tiempo desde la más reciente ocasión y vamos a hacer pues un ejercicio y un esfuerzo por convencer a Martín que venga más pronto todavía. ¿Sí? Claro Martín, que sí. gracias. Con mucho gusto. 10 de la mañana, 47 minutos, hora del centro de México, completamente en vivo desde el núcleo central de la noticia. Nos estamos despidiendo. Le invito a que permanezca, no le cambie, que nos dé la posibilidad de acompañarle en su día a día y en sus actividades cotidianas a través de las ondas hercianas, a través de la radio de frecuencia modulada, 95.7 de frecuencia modulada en el Valle de Toluca, 100.5 en Colima capital. Mi nombre es Alejandro Alejandre. Muy buenos días, buena información. Nos escuchamos mañana. Rotativo Noticias sin filtro. En Cadena Azul